Buenos días a todos, bienvenidos. Transcurrido más de un mes del decreto del estado de alarma y aún en plena lucha contra la pandemia, el mundo empresarial está inmerso en la más absoluta incertidumbre. ERTEs, falta de liquidez, muchas actividades paradas, otras a medio gas. Es evidente que hay que abordar un proceso de reconstrucción, pero ¿por dónde empezar? ¿Qué es lo más inmediato? ¿Qué es lo más urgente? ¿Y ahora qué? Es el título que le hemos dado a esta sesión. Para tratar de contestar a esta pregunta, hemos planteado la sesión en dos partes. Una primera, por decirlo así, más académica, en la que personas de reconocido prestigio y capacidad nos van a dar su visión del entorno internacional, nacional y asturiano. Y una segunda, en la que cualificados representantes de cada uno de los sectores nos van a explicar sus necesidades más inmediatas. Podéis plantear vuestras preguntas utilizando el chat de la plataforma. Responderemos a las que nos vaya dando tiempo al final de la sesión. Quiero aprovechar este inicio para dar las gracias a Ontier y a Sabadell Herrero por su colaboración y aprovechar también para anunciaros ya nuestra próxima sesión, que será el próximo lunes a las 10 de la mañana, en la que Asturgar nos va a explicar con todo detalle la nueva línea de liquidez para pymes y autónomos. O sea que todos los pymes y autónomos que nos estéis viendo, os emplazamos para el próximo lunes. Bueno, vamos a comenzar ya y lo vamos a hacer con Juan Vázquez, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, para hablarnos de estos 30 días que han cambiado el panorama económico global. Juan, buenos días, cuando quieras. Activa el micrófono. Sí. Muy bien, ahora creo que se me oye, ¿no? Perfectamente. Muy bien, pues decía que muy buenos días, saludos a todos los intervinientes y a las personas que nos sigan. Y muchísimas gracias a FADE, al Banco de Sabadell y a Ontier por organizar esta sesión. Bueno, yo voy a hablar de lo más general, ya luego hay otros intervinientes que vais a hablar de los aspectos más concretos. A mí me habéis puesto un título, que 30 días que han cambiado el panorama económico global, que bueno, mete miedo. Francamente, no sé cómo comprimir en 7 minutos 30 días ni el cambio global. Por otra parte, vivo como todo el mundo con muchas perplejidades y con más preguntas que respuestas, pero bueno, en todo caso trataré de hacer rápidamente algunas ideas en 3 bloques, ¿no? Por una parte, cuáles son los principales aspectos del impacto de la crisis. En segundo lugar, hacia dónde se han orientado la respuesta en las políticas económicas. Y en tercer lugar, cuáles son los cambios que vienen, ¿no? Demasiado ambicioso para hacerlo en tan poco tiempo y por lo tanto seré muy rápido y tendré que hacer prácticamente solo pinceladas de cada una de estas cuestiones. Y fijaros, creo que quiero hacerlo orientándome a una idea. Habéis titulado genéricamente la sesión ¿y ahora qué? Y yo trato de dar un paso más y plantearme qué pasará cuando esto pase, ¿no? ¿Cuál es el escenario en el que nos podemos encontrar? Bueno, voy rápidamente por cada uno de estos 3 apartados. El impacto de la crisis. A mí me gustaría seguir aquella recomendación de Eduardo Galeano de dejar el pesimismo para tiempos mejores, pero francamente cuando ves los datos y la situación es difícil conseguirlo, ¿no? Lo primero que hay que decir es que esta no es una crisis convencional, es una crisis en la que simultáneamente tenemos un shock de oferta y de demanda y esperemos que no acabe por derivar en una crisis financiera y de deuda, ¿no? Y de un modo quizá más excepcional que nunca, está afectando a todos los ámbitos de la economía, ¿no? A la utilización de los factores productivos, al consumo, a la confianza y a la inversión, a las exportaciones y al endeudamiento y, en definitiva, y a los impagos, ¿no? Por lo tanto, si queremos ser realistas, tenemos que admitir que estamos ante una crisis de alcance desconocido, pero cuyos efectos pueden ser ciertamente devastadores. Y esto es lo que estamos viendo en los indicadores macroeconómicos, como los últimos que nos ha proporcionado el Fondo Monetario Internacional. No me detendré en ellos, pero lo que es expresivo es que el PIB español puede llegar a tener una caída de 2 dígitos, que para que tengamos una referencia, si alguien no la tiene, es casi el peor registro en 100 años, sería el peor registro en 100 años si exceptuamos los años de la Guerra Civil Española, ¿no? Bueno, y en déficit, deuda, desempleo, efectivamente lo mismo. ¿Cuál es el único dato favorable? Los precios del petróleo que nos van a permitir aliviar la factura del abastecimiento energético español, ¿no?
Bueno, pero más allá de las estimaciones, a mí lo que me preocupa es que hay además especificidades de la economía española que pueden acentuar ese impacto negativo y lastrar la recuperación. Por ejemplo, la dependencia del turismo, nuestros niveles de productividad y competitividad, la temporalidad en el empleo o la apertura al exterior y a las exportaciones que han ejercido como elemento compensador durante otras crisis, ¿no? En consecuencia, cuando el escenario para cuando esto pase, que espero que pase, estoy seguro que pasará, es enormemente complicado, presentará muy fuertes desequilibrios que requerirán ajustes, no podemos engañarnos. Estaremos abocados a unas expectativas de crecimiento muy inciertas y con una recuperación muy dificultosa. No cabe descartar la posibilidad de que vuelvan a producirse nuevos parones vinculados a otros episodios de la pandemia, probablemente más cortos o de distintas características, pero que pueden complicar esas posibilidades de recuperación, ¿no? Yo espero también que este nuevo escenario nos permita salir de esa ensoñación en la que vivíamos, de que el crecimiento económico estaba asegurado y era indefinido, y que nos enseñe algo que habíamos olvidado también, que el progreso y el bienestar pueden ser reversibles y pueden ir hacia atrás exactamente igual que han ido hacia adelante. Segundo bloque, ¿cuál ha sido la respuesta de las políticas económicas? Bueno, ha habido dudas, imprevisiones, errores, improvisaciones. En FADE lo sabéis y en el mundo empresarial lo sabéis mucho mejor que yo, ¿no? Pero más allá de eso, por encima de eso, yo creo que hay que admitir que la respuesta de las políticas económicas ha sido más ambiciosa, enérgica y rápida que la que se tuvo en la crisis de 2008, ¿no? Y que es curioso cómo ha roto por completo la ortodoxia económica vigente durante muchos años, que se ha desmoronado absolutamente en pocos días, y nos ha llevado a expansiones fiscales impensables hace mes y medio, ¿no? Del orden del 15% del PIB o de más en la mayoría de los países. A mí con el conjunto de medidas, más allá de esos problemas puntuales, me parece que me merecen un juicio favorable. Aunque pienso también que de esta crisis no se va a salir con los instrumentos convencionales, sino que va a hacer falta mucha creatividad, mucha imaginación y mucha originalidad en iniciativas verdaderamente innovadoras que van a tener que revisar también las políticas económicas, ¿no? Hay tres comentarios en todo caso que querría hacer sobre estas políticas económicas. El primero, sobre su propia efectividad. El problema, ha habido dificultades en su aplicación. El problema no es tener muchas medidas, sino que es vital en condiciones como estas aplicarlas con absoluta rapidez y con absoluta efectividad, y eso ha fallado. Segundo, creo que el conjunto de estas medidas serán indispensables para algo así, haciendo el símil médico, para algo así como aplanar la curva de la recesión económica, pero van a ser claramente insuficientes para una economía, para la recuperación, para una economía que podría salir de la UCI y sobrevivir, pero mantenerse en una especie de cuarentena prolongada. Y finalmente, en cuanto a la orientación, yo sé que alentar el consumo y proporcionar coberturas es indispensable, absolutamente indispensable, pero evitar el deterioro de la producción resulta imprescindible, porque de esta crisis no se sale si el tejido empresarial no está en condiciones adecuadas para volver a arrancar cuando sea posible, ¿no? Con lo que nos vamos a encontrar después es con una deuda pavorosa, que va a condicionar seriamente las posibilidades de crecimiento económico. Ya sé que la emergencia sanitaria requiere todo el dinero y todos los recursos que hagan falta. Comparto plenamente que nadie debe quedar atrás, pero creo que tampoco nadie debería dejar de mirar hacia adelante, ¿no? Y por eso permitirme que me ponga en guardia, que diga que me pongo en guardia ante la banalización de algunas palabras que creo que merecen mayor respeto: solidaridad, pactos, mutualizaciones, y ante posiciones que en vez de plantear el modo de asumir responsablemente esta deuda, pues lo que parecen es lanzarlas hacia el futuro de otras generaciones o tratar de trasladarlas a instancias externas, con esa concepción que tienen los populismos de la solidaridad a costa de terceros, ¿no? Blindaje de los derechos y mutualización de las obligaciones, se podría decir. Bueno, y tercero, muy rápidamente también, los cambios que vienen. Si, como espero, logramos superar los efectos de este derrumbe,
la tarea que tenemos más fundamental es prepararnos para los cambios, porque yo creo que esto no es un paréntesis, sino que entramos en una nueva era que aboca a profundísimas transformaciones, ¿no? Algunas de ellas las percibimos ya en el propio confinamiento, en cambios en las pautas como las compras online, los servicios a domicilio, la emergencia de canales alternativos de consumo. Hemos, por otra parte, empezado a familiarizarnos con sistemas de teletrabajo que se van a generalizar y que van a cambiar, por lo tanto, muchas pautas de organización, de producción, incluso de relaciones laborales. Creo que es previsible también un cambio en las pautas de producción con cadenas de suministro y de producción y de consumo más cortas, con una reorientación de líneas productivas para el autoabastecimiento y con una vuelta, lo que llamaría una vuelta a los esenciales, es decir, a la agricultura y a la industria, recuperando el papel que la agricultura nunca debió perder e impulsando nuevos elementos de reindustrialización que siempre debimos mantener. Toda crisis, por otra parte, comporta ganadores y perdedores, actividades que desaparecen y otras que emergen. Entre estas es evidente, entre las que van a consolidarse y a surgir, es evidente, todos podríamos estar de acuerdo, que están los sectores vinculados a atención a mayores, servicios sociales, transición energética, cambio climático, economía verde, consultoría, educación y los nuevos sistemas de formación y, desde luego, el reforzamiento de la sanidad, el impulso de la telemedicina, por ejemplo, y espero que también sirvan para impulsar la ciencia y la innovación, que es mi territorio, ¿no? Pero quiero señalar que me parece que saldrán especialmente reforzadas todas las actividades relacionadas con la digitalización y la inteligencia artificial, ¿no? Y que se generarán nuevas iniciativas en la economía de lo virtual, de lo intangible, se extenderán los pagos digitales, se abrirán nuevas vías de intermediación, de formación de precios, de configuración de las relaciones laborales. Muchas empresas se convertirán verdaderamente en laboratorios de datos y, en definitiva, para resumir, se impondrá una nueva economía que lo importante es que tendrá reglas disruptivas que romperán con los viejos paradigmas económicos en muchísimos aspectos, y para eso es para lo que tendríamos que ir preparándonos, ¿no? Y en el ámbito global, por último, creo que tenemos también decisivos cambios, unos equilibrios alterados en la geografía económica mundial. La Unión Europea puede quedarse fuera de los núcleos de poder, Estados Unidos ausente de liderazgo, y la paradoja es que quien ha estado en el origen del virus, China, pues parece que va a ser el ganador, ¿no? Por otra parte, tenemos tendencias hacia la desglobalización, con una globalización que cambia de características tal como la conocíamos y que va mutando, y la cooperación y gobernabilidad internacional, parece que el viejo orden queda obsoleto, y tenemos la amenaza de pasar de un inoperante G20 al vacío de un G0 en la gobernanza mundial. Termino ya, ¿no? Como decía Shakespeare, un cielo tan cargado no puede despejar sin tormenta, ¿no? Y en el escenario peor, creo que nos espera mucha tensión social. No descarto que en los próximos meses veamos tensión en las calles, mucha tensión social y pérdidas de bienestar, ¿no? Si, como obviamente deseo, este no es el escenario y queremos evitarlo, yo creo que hará falta rigor, mucho rigor para separar lo esencial de lo superfluo, solvencia para hacer frente a la demagogia, esfuerzos para escapar a la tentación del mito de los derechos infinitos sin obligaciones y verdaderos acuerdos de verdad, para hacer real eso de que de esta podemos salir todos juntos. Lo demás a mí me parece que es engañarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy interesante tu explicación y tu aportación. Pasamos de esta visión global a lo regional y lo hacemos con Ramiro Lomba, que, como sabéis, es el director de SADEI, la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. Ramiro, muy buenos días. ¿Cómo nos está afectando Asturias? ¿Qué datos nos puedes aportar? Cuando quieras. Sí, buenos días. Bueno, gracias a los organizadores y voy a entrar en materia por ir rápido, por no alargar más la cuestión. Me gustaría hacer un par de consideraciones respecto a la excepcionalidad de esta crisis. Luego hablaré un poco del empleo y del valor añadido del PIB de Asturias, ¿no? La primera consideración es que, a diferencia de otros procesos de crisis que ha vivido la economía regional en los últimos 40 años, que hemos vivido unas cuantas, este llega de golpe. No hay una trayectoria previa que nos fuese avisando. Y a partir de aquí,
cualquier proyección, cualquier predicción bien intencionada, sea de un gobierno, sea del Fondo Monetario Internacional o sea de cualquier otro equipo, nos puede desbordar y lo más seguro es que no acierte. No digo que hierre, pero sí que no acierte. La segunda consideración es que la anterior crisis o las crisis anteriores en Asturias, la economía regional se comportó mejor en las fases iniciales de decrecimiento, decreciendo menos que la media de España, y le costó más engancharse a los procesos de crecimiento tanto del empleo como del PIB. De hecho, el PIB a precios de mercado de 2018 no había alcanzado aún, estaba casi llegando, pero no había alcanzado aún el de 2008, el de una década anterior. Ahora hay una gran incertidumbre porque también nuestro potente sector industrial, que hizo de estabilizador en otras crisis, de estabilizador natural, se ve completamente afectado de golpe, tanto internamente como por la afección de clientes y proveedores. La tercera consideración es la deuda tanto de las familias como la deuda pública. En este sentido, la deuda pública de las comunidades autónomas en general en España es mucho mayor ahora, 295.000 millones de euros, a 31 de diciembre del 19, que entonces, que era de 74.500 millones de euros, y además los presupuestos se van a ver muy tensionados por la caída de los ingresos y por el aumento de las prestaciones que se estima que van a necesitar del orden de 6 millones de trabajadores en España. En Asturias esta situación es significativamente mejor. O sea, la deuda de las familias asturianas es bastante inferior porcentualmente a la deuda de la media de las familias españolas. De hecho, los asturianos tienen, digamos, más dinero en depósitos que créditos, que deudas, cuando en España es completamente al revés. Y por otra parte, la deuda de la administración pública asturiana se sitúa sustancialmente por debajo, en el 18% del PIB, frente a una media en España del 24%. Dicho de otra manera, cada asturiano, por la deuda de la administración pública, debería 4.250 euros frente a 6.300 de media en España. Entrando por lo que respecta a las consideraciones, entrando en el tema del empleo, la EPA del cuarto trimestre da 392.000 ocupados, la afiliación a la seguridad social de febrero, cojo el dato de febrero, no el de marzo, que ya está afectado por el impacto de la crisis, da 363.000 afiliados, que junto con otros sistemas que están fuera de la seguridad social, como son las mutuas profesionales o algunas de funcionarios, pues darían del orden de 390.000, el SADEI da 380.000 empleos aproximadamente. Bueno, en cualquier caso, estamos hablando de una cifra de 380.000-390.000 empleos ocupados, lo que es el tamaño de nuestro mercado laboral. Pues bien, con información de la Consejería de Empleo, desde el 11 de marzo hasta el 13 de abril, tenemos del orden de casi 11.000 ERTEs presentados en Asturias y 28.000 trabajadores afectados. Simplemente con esto, el SOX para el empleo es del 10% de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social. Y por otra parte, en febrero del 20, en Asturias había 17.751 prestaciones contributivas por desempleo y 15.268 subsidios asistenciales. Es decir, simplemente los nuevos trabajadores afectados por ERTE más el paro que hemos incrementado duplica el número y el importe de las prestaciones que tienen que recibir los asturianos que tienen o han perdido el empleo o que están en una situación de ERTE. Por otra parte, en términos de empleo, el cierre total de la actividad en esas 2 semanas que se cerró puede estimarse aproximadamente en unos 110.000 trabajadores afectados en Asturias, que es el 30% del empleo. Y aquí estoy excluyendo tanto los esenciales como el teletrabajo, y que podrían llegar a alcanzar hasta los 140.000 trabajadores si incluyésemos efectos de arrastre de otra naturaleza en el supuesto de que la crisis persistiese en el tiempo, cosa que obviamente no es deseable. En el cierre parcial, que fue en las otras semanas que hemos estado en esta situación de confinamiento, estimamos que se verían afectados por esta
por esta situación del orden de 75.000 trabajadores, que son el 20% del empleo, en este caso también sin efectos de arrastre. Evidentemente es ya un volumen muy importante de trabajadores afectados, con lo que ello supone para el conjunto de la economía. Respecto al valor añadido, podemos mirarlo desde tres ópticas: óptica de la demanda, ópticas de las rentas o ópticas de la oferta. Por parte de la demanda, el volumen de trabajadores afectados por los ERTE se estima que cobran una prestación del 70% de la base reguladora, topada a unas cantidades que pueden ser aproximadamente el 60% del salario medio en Asturias. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a caer la renta de los asalariados de manera importante mientras dure esta situación. Eso implica menor consumo, probablemente menor inflación. De hecho, el IPC en el primer trimestre de lo que va de año es de menos 1,5 puntos por ciento. Probablemente pueda acabar el IPC en negativo este año, con las repercusiones que eso tiene de todo tipo. El mercado de la vivienda, que empezaba a estabilizarse, nuevamente se ha caído. También cae la inversión. En definitiva, por esta parte de la demanda podemos estimar una pérdida de valor añadido importante para la región. Por el lado de la renta, se resienten los salarios, se resienten los beneficios empresariales. Pensemos simplemente en los autónomos, que entran en esa categoría, también las empresas, obviamente, y también los impuestos, todo cae. Y por el lado de la oferta, con este volumen de trabajadores afectados, con ese volumen de empresas que recortan su producción, o sea, un mes de cierre parcial puede estimarse una caída del valor añadido bruto del orden de 250 millones de euros en Asturias. 375 millones si esos efectos durasen en el tiempo y hubiese que computar efectos indirectos. Y si el mes es de cierre total, pues del orden de 360 millones de euros. En términos de facturación, esto equivale aproximadamente al doble. Por lo tanto, dependiendo de la duración de este confinamiento y de esta crisis, es cuando podremos de alguna manera hacer una evaluación de lo que va a ser la pérdida en términos anuales. Y luego está el retorno y los efectos que pueda perdurar en el tiempo. Todo ello, de momento, evidentemente es muy incierto. Este es un gran impacto para el empleo y para el PIB. No hay soluciones mágicas. La solución necesariamente va a venir de la centralidad y del consenso, no de extremismos ni de pugnas territoriales. Es necesario atender necesidades, obviamente, con mecanismos europeos, pero sin engañarnos. Esto es un poco lo que decía Juan. No va a haber prestaciones con cargo a fondos europeos para algunas prestaciones que no tengan los propios europeos. Aquí digamos, en España al gobierno de Holanda se le puso en la picota. Bueno, el gobierno de Holanda tiene el 65% de la confianza de sus ciudadanos según las últimas encuestas en el ámbito de la OCDE, y el de España tiene el 35% de sus ciudadanos. Quiero decir, hay que tener esto en cuenta. La salida, evidentemente, no puede ser una deuda imposible para el futuro de las nuevas generaciones. Habrá que buscar mecanismos de financiación. Y hay que afrontar estos temas teniendo en cuenta con realismo, huyendo de otras posturas donde, y entendiendo que es necesario endeudarse, pero que es necesario que cuando las cosas vengan mejor dadas, es necesario amortizar esa deuda, como hacen las familias, como hacen las empresas. Asturias no depende mayoritariamente del turismo, es una noticia mejor que lo que le pasa en buena medida a algunas otras zonas de España. Si mantenemos el capital humano, saldremos de esta. No ha sido un terremoto que haya destruido carreteras y edificios. Lo que hay que salvar son las empresas y con ello los trabajadores, o sea, el tejido productivo, con instrumentos financieros y fiscales, evidentemente obedeciendo a las autoridades sanitarias para que el parón sea lo más corto posible, pero también siendo conscientes de que si destruimos la capacidad productiva y se acumula una deuda y un déficit público, la salida será mucho más difícil, mucho más larga, mucho más costosa y mucho más incierta. Es necesario mantener la confianza, es crucial para la seguridad social y para la estabilidad. Y me gustaría acabar con una frase de un premio Nobel de Economía noruego, de Finn Kindland, donde apunta que la enemiga de la prosperidad es la incertidumbre. En definitiva, se trata de generar confianza, de ser predecibles. Si no, el dinero no viene y el que hay se va. Necesitamos vencer la incertidumbre y mantener el tejido empresarial.
esa debe ser la prioridad para conllevar la pandemia. Digo conllevar porque solo la derrotaremos, usando los términos que ahora están muy de moda, totalmente cuando tengamos la vacuna. Muchas gracias, Ramiro. Muy amable, muchas gracias por tu participación. Bueno, hacías ahora referencia a ese tejido empresarial, ese tejido productivo, que es el que protagoniza esta segunda parte de nuestra charla. Vamos a conocer la situación y las necesidades de cada uno de los sectores económicos de Asturias. Hay una que comentábamos antes de entrar, digamos, en abierto, que es una necesidad común a todos ellos en mayor o menor grado, que es la de la necesidad de equipos de protección de EPIs, en la que FADE, como sabéis, está trabajando. Luego, si queréis hacer alguna referencia a ello, pero bueno, nos centraríamos quizá más en la específica de vuestro sector. Empezamos por el sector primario. Para ello tenemos a Francisco San Martín, que es el director general de CLAS, de Central Lechera Asturiana. Francisco, muy buenos días, cuando quieras. Muy buenos días. Bueno, ante todo, gracias a FADE, a Antier y a Sabadell por organizar esta interesante charla. Gracias también es obligado a todos aquellos trabajadores que están en primera línea de fuego para tratar de controlar a esta crisis sanitaria que tenemos, ¿no? Bueno, obviamente me habéis convocado para hablar del sector primario. Se refería Juan en su intervención a él. Sector primario que se ha mostrado esencial. Curiosamente, cuando días antes estaba manifestándose en las carreteras precisamente por su viabilidad, por garantizar su viabilidad futura. A pesar de todos estos problemas, el medio rural ha respondido con su esfuerzo y su trabajo diario a lo que se le citaba, que al final es producir alimentos sanos, seguros y de calidad. Esto obviamente unido al resto de la cadena alimentaria. No podemos separar los integrantes de la cadena agroalimentaria. Bueno, pues todo este trabajo, este esfuerzo conjunto ha hecho que los víveres, en definitiva, no falten de los lineales. Pero bueno, vayamos a las necesidades, que es lo concreto para lo que estamos aquí, ¿no? Lo primero, la rentabilidad. Es algo esencial y parece lógico, pero hay que decirlo. Es decir, para que se sigan produciendo alimentos con regularidad, con calidad, con garantía sanitaria, es necesario que las familias agricultoras y ganaderas, los empresarios, puedan vivir de su actividad, cosa que no siempre pasa en la agricultura y la ganadería. Puedan vivir además como familias del siglo XXI. No pensemos en, no, vamos a vivir como a mediados del siglo pasado. No, tienen que vivir, obviamente, como familias de nuestro tiempo. Es necesario que de una vez por todas se reequilibre la tan manoseada cadena de valor para que cada integrante de la cadena de valor obtenga un valor que retribuya su trabajo, sus inversiones y su riesgo. Si esto fuese así, tendríamos un sector sano, que no solo fijaría población en el medio rural, sino que sería seguramente generador de empleo. Y como estamos viendo en las dos anteriores intervenciones también lo decían, el empleo es algo que desgraciadamente será escaso en estos próximos años. Todo el sector rural depende en una medida importante de las políticas de la Unión Europea, de la política agraria común. Necesitamos que se reorienten las negociaciones de la política agraria común. No es consecuente denominar un sector como sector esencial y retirarle apoyos. Creo que se deberían retomar creemos que se deberían retomar el rumbo que estaban tomando las negociaciones de la PAC para conseguir una PAC con fondos como los que tenía la anterior. Y agilidad. De la Unión Europea reclamamos también de las administraciones, reclamamos agilidad. Era algún concepto que también salía en las intervenciones anteriores. La Unión Europea tiene mecanismos en vigor para gestionar los mercados, pero necesitamos que se apliquen ya. Si los vamos a aplicar dentro de 6 meses, bueno, pues probablemente no sean necesarios o lleguen tarde para muchos agricultores, para muchos ganaderos, para muchas industrias. Ábrase ya la intervención y el almacenamiento privado para aquellos productos que lo necesiten. Las administraciones más próximas, la central y autonómica, necesitamos, bueno, como decía antes, un poco la defensa de la posición que ya venían manteniendo de defensa de una PAC sin recortes. Necesitamos una PAC que ayude al medio rural.
Y también necesitamos que ejerzan vigilancia, control y ejerzan trazabilidad de aquellos productos que hoy ya están entrando a precios ínfimos, ejerciendo efectos de dumping. El dumping es algo que no nos gusta hablar cuando estamos en la Unión Europea, pero cuando de un país a otro entran productos muy por debajo de los precios de coste, me cuesta encontrar otra palabra que lo defina también. Agilidad también necesitamos en la gestión, en la tramitación, la revisión de medidas. Ayer la Comisión Europea ya tomó varias medidas para avanzar en esta simplificación de procesos, ¿no? Adelantar las ayudas de la PAC y eliminar no eliminar, sino que facilitar algunos tipos de los controles para que los agricultores y ganaderos puedan percibir las ayudas un poquito antes y en tiempo real. También se necesitaría establecer un sistema de revisión de medidas para evaluar el impacto y redistribuir, si es el caso, los fondos para lograr que se aprovechen correctamente. Necesitamos también infraestructuras para permitir que las industrias y las familias se mantengan en los pueblos. La conectividad y la digitalización son quizá las de mayor demanda actualmente. ¿Qué le pedimos a los demás eslabones de la cadena? Pues honestidad. Yo creo que no es de recibo apoyarse en excedentes coyunturales para forzar bajadas de precio de los productos en origen. Eso puede pasar y no es honesto. Ni siquiera será bueno para mantener un sector primario rentable. A los consumidores, que se den cuenta, decía al principio que el sector primario ha devenido como un sector esencial. Bueno, pues necesitamos que los consumidores se perciban de esto. Que el sector primario español siempre está ahí, siempre estuvo en periodos de crisis. Y la gran pregunta que yo ya la he oído en algunos foros es ¿cuál sería la situación si dependiésemos de terceros países para abastecernos de alimentos en estos momentos? Hagamos un consumo responsable si queremos seguir teniendo alimentos de calidad propios en un medio rural sostenible. Y también tenemos necesidades, o yo así lo veo, que pedir al propio sector. Tenemos que desarrollar capacidades para cooperar. El mundo ha cambiado definitivamente. Debemos cooperar incluso entre sectores dentro del mismo medio rural. Y no podemos mirar siempre hacia afuera para que nos resuelvan nuestros problemas. Si nosotros no somos proactivos, pues no nos lo van a resolver, no vamos a tener solución a estos problemas. Debemos establecer canales de comercialización ágiles, con conocimiento de los mercados y de las tendencias, y que tengan dimensión. Se está hablando mucho de los canales cortos, y es cierto que es algo que hay que desarrollar, que tiene mucho potencial, pero el medio rural no vivirá solo de los canales cortos. Es necesario tener una dimensión apropiada para dar servicio, para dar garantía de abastecimiento a la población. Por lo tanto, no excluyamos ninguna opción, desarrollemos todas porque todas son complementarias. Tenemos que seguir trabajando en la seguridad alimentaria y en la sostenibilidad. Algunos piensan que con esta crisis, pues el tema de la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente va a aflojar un poco. Yo creo que será todo lo contrario, que tendrá cada vez más importancia. Y es que además estas son fortalezas que tenemos en Asturias, pero tenemos que reforzarlas y desarrollarlas. Y pensemos siempre en dar servicio, en hacernos importantes frente a nuestros clientes y nuestros consumidores. Es esencial. Y ya para terminar, yo creo que también, como se decía, somos un sector con futuro porque finalmente en periodos de crisis la sociedad tiende a lo básico. Nosotros estamos en lo básico, que es ofrecer unos alimentos. Tenemos que seguir ofreciendo y produciendo alimentos sanos y seguros. Lo asturiano tiene un plus también. Es decir, lo asturiano permite ir por un paso por delante. Si salimos por España a hablar de alimentos asturianos nos abre puertas, pero eso no es suficiente. Estamos dentro, pero podemos salir en cualquier momento. Si no somos organizados, ofrecemos productos buenos y con garantías de continuidad en el tiempo,
pues es fácil que podamos salir. Y obviamente si nos ayudan y hacemos bien las cosas, yo creo que el sector primario puede cumplir con las premisas básicas de producir alimentos sanos, seguros y de calidad, de fijar población, de mantener el medio, de estimular la actividad económica y social en el medio rural y de crear empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Del sector primario pasamos a la construcción. Lo vamos a hacer, como sabéis, con María Calvo, que es la directora de CSB Promociones Inmobiliarias y vicepresidenta de FADE. María, buenos días. ¿Qué panorama nos puedes dibujar de tu sector? Gracias. Hola, buenos días, Juan. Buenos días a todos. Bueno, pues lo primero que quería decir es que en muchas ocasiones se compara esta crisis con la de 2008. Sin embargo, yo creo que las causas de esta crisis son muy distintas a las de 2008 y que, por tanto, la salida también va a ser muy diferente, ¿no? Y en concreto, en cuanto a nuestro sector, el sector de la construcción, pues se encuentra hoy en una situación muy distinta a la que se encontraba en 2008, tanto en obra pública como en edificación residencial, ¿no? En cuanto a la inversión en obra pública, pues la construcción ha pasado de representar entonces alrededor del 12% del PIB a representar ahora poco más del 6%, en la misma línea que el resto de países europeos, ¿no? Y en cuanto a la vivienda, a diferencia de la situación que se daba en 2008 de una sobrevaloración del precio de la vivienda y un stock bastante grande, hoy en día pues nos encontramos con un sector equilibrado en el que existe equilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda y además las promociones que se han empezado contaban ya con un nivel de ventas bastante grande y por tanto el stock es bastante reducido. Por tanto, podemos decir hoy que el sector se encontraba antes de esta pandemia en una situación relativamente sana y de equilibrio. Y por tanto, creemos que a diferencia de la crisis anterior, en este caso el sector puede y debe ser uno de los motores de la recuperación. Nos enfrentamos, como se ha dicho ya anteriormente, a una situación muy complicada, con una caída del PIB prevista para este año de al menos el 10% y con más de 4 millones de parados. Y con sectores como el turismo o como la hostelería, que tendrán muy difícil la recuperación a corto y medio plazo. Y además con una situación internacional muy complicada que hará más difícil también las exportaciones. Por tanto, mientras que en 2008 España se apoyó en el turismo y en la exportación para salir de la crisis, creemos que en esta ocasión ha de apoyarse necesariamente en otros sectores. Y en concreto en el sector de la construcción, que como decía antes, tiene además capacidad para ser tractor de la economía y gran capacidad para crear empleo. Además, nuestra actividad ha podido continuar durante el estado de alarma por haber sido considerada de riesgo bajo por Sanidad y ha adoptado, pienso que de forma ejemplar y pese a la improvisación legislativa, en muchos casos, todas las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores en las obras, ¿no? Pero para ello, para que podamos ser uno de los sectores tractores de la recuperación, es necesario que en esta ocasión las distintas administraciones públicas no se pongan de lado y tomen una serie de medidas que son imprescindibles para que el sector mantenga su actividad durante este estado de alarma sin destruir empleo y contribuya después de forma rápida a la recuperación. En concreto, voy a citar 4 medidas que consideramos esenciales. La primera, que se continúe licitando, aprobando las modificaciones legislativas necesarias y que todo procedimiento de licitación y de adjudicación se tramite por la vía de urgencia, reduciendo los plazos lo más posible. De nada servirá que hayamos podido reabrir las obras y seguir trabajando si no se licita obra nueva y tenemos que parar en el segundo semestre del año. Y por supuesto que se paguen puntualmente las certificaciones de obra.
No tiene sentido que se estén articulando préstamos para favorecer la liquidez de las empresas cuando luego las administraciones no atienden puntualmente sus pagos. En segundo lugar, la segunda medida imprescindible es que se movilice una parte del superávit acumulado por los ayuntamientos en los últimos años para inversión y en concreto para la ejecución de obras públicas y infraestructuras. Y esto por dos motivos. En primer lugar, porque son necesarias, porque ha habido un déficit de inversión estos últimos años y además hay ahora nuevas necesidades. Pero en segundo lugar, porque no podemos atender solo con estos recursos a las necesidades inmediatas, que desde luego son muchas y la prioridad debe ser que nadie quede atrás. Pero también debemos pensar en el medio plazo y pensar en el mañana, y que la mejor cobertura social sin duda será el mantenimiento y el fomento del empleo. En tercer lugar, que se agilice hoy más que nunca la tramitación de licencias. Si ya esta era una reclamación anterior a la pandemia, hoy cobra todavía más importancia. El estado de alarma no puede suponer una paralización adicional de las tramitaciones, ya generalmente lentas. Pero hoy no se entendería que no se pudiera empezar una obra con la necesidad que existe de crear empleo y fomentar la inversión por no tener licencia, ¿no? E igualmente grave sería que no se pudiera entregar viviendas ya terminadas por no disponer de la licencia de primera ocupación. Por lo tanto, los ayuntamientos tienen que poner todos los medios para agilizar la tramitación de las licencias. Y en este momento se hace muy patente la necesidad de digitalización de las administraciones. Además, proponemos que mientras dure el estado de alarma se podría favorecer también desde el Estado y las comunidades autónomas el uso de declaraciones responsables de forma excepcional y como medida de urgencia. Y por último, la última medida que reclamamos, que en sí no es una medida, es la recuperación de la confianza, sobre todo de los compradores, ¿no? En el sector residencial, nuestra prioridad ahora es, en primer lugar, mantener las ventas que ya tenemos, que como comentaba antes, las obras en curso tienen un volumen importante ya de preventas. Y en segundo lugar, poder continuar vendiendo después, ¿no? Pero para ello es necesario que todos demos un mensaje de confianza. Como decía, creo que el sector se encontraba en un momento de equilibrio, creo que había hecho los deberes con una mejora importante en la calidad y en la eficiencia energética de las viviendas, y que las empresas estaban dirigidas profesionalmente y hoy se encuentran más saneadas, ¿no? Pero a la confianza no contribuyen cambios legislativos improvisados, mensajes que generan incertidumbre. Entonces, pedimos que la regulación que se haga sea clara y estable para, como decía, mantener la confianza y poder mantener, por tanto, la actividad. Bueno, con lo cual, resumo, lo que nos parecen las prioridades es que se continúen licitando, que se movilice el superávit de los ayuntamientos, que se continúe la tramitación de licencias y que se recupere la confianza, que se dé un mensaje de confianza. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, María. Seguimos nuestra ronda avanzando, vamos con un poco de retraso, pero bueno, yo creo que los temas son interesantes y tampoco voy a hacer un uso excesivo del rigor en la administración de los tiempos. Vamos ahora a hablar con Guillermo Blacia, que como sabéis es presidente de FEMETAL, también vicepresidente de FADE, que nos va a comentar la situación en el sector industrial. Guillermo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Yo, al igual que los ponentes, lo primero que deseo hacer es felicitar a FADE, a Ontier y a Sabadell Herrero por la iniciativa. También me vais a perdonar la osadía de hablar en nombre de la industria asturiana, pero si lo hago es gracias al apoyo que he tenido, obviamente, del equipo de FEMETAL, de los dos técnicos de FADE, como son María Benavides y Marta, y a las empresas del clúster de MetaIndustry 4.0. También quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a Juan y a Ramiro
por la brillante exposición que han hecho, esa navegación local, ¿no? Desde lo global a lo particular, a lo local. Realmente es un desafío compactar todo lo que he venido recogiendo en estas 24 últimas horas en el tiempo asignado, pero bueno, lo voy a intentar. Y lo voy a intentar desde el más profundo convencimiento de que la agenda política no tiene como prioridad estratégica a la industria. Podremos seguir hablando de realizar planes estratégicos al 2030, al 2050, más planes diagnósticos, etcétera, pero a la hora de la verdad, cuando ha habido que tomar una decisión importante, la gran mayoría de la industria ha sido considerada como no esencial, lo que obviamente demuestra el cuadro mental con el que estamos trabajando. Y bueno, para situar, la industria ya estaba en un momento de desafío a las grandes tendencias, como son el cambio climático, la automatización, la industria 4.0 o incluso el desafío demográfico. Obviamente el COVID lo que ha hecho, como se nos ha dicho, es impactar de golpe y bueno, pues vamos a ver cuál es la situación que tenemos de la industria. Lo voy a hacer en 4 apartados: la industria en cifras, las principales características, la situación que nos va a generar el COVID y obviamente las medidas en base a responder a 3 preguntas que voy a compartir con todos vosotros. Bueno, lo primero es, siempre hemos dicho que en Asturias estamos con una contribución industrial al PIB superior al 20%. Bueno, pues en el año 2018 ya hemos roto ese suelo que teníamos marcado del 20%, para algunos objetivo, para nosotros suelo, y la industria aportó 4.219 millones de euros al valor añadido bruto, lo que representa prácticamente el 20% del valor añadido, pero un 18,1% del PIB. Entonces, estamos por encima de España, pero esto no es consuelo. También se nos ha dicho que la industria manufacturera ha reducido la contribución desde el año 2006, no hemos tomado el año 2008 ni el 2009, pensamos que en el 2006 es cuando alcanzamos el máximo y desde el 2006 al 2014, que volvimos a tener el mínimo, se ha reducido prácticamente un 30,3% la aportación de la industria al valor añadido bruto. Y desde el año 2018, y hasta el año 2018, pues lo que hemos crecido es tan solo el 11,4%. Es decir, confirmo lo que Ramiro ha compartido, de que descendimos más de un 30% y aunque se ha producido una recuperación en los últimos 4 años, realmente no nos hemos puesto al nivel anterior a la crisis financiera. Bueno, otro de los elementos importantes es que el número de empresas tractoras que tenemos en Asturias pues, es escaso y con insuficiente músculo económico para afrontar todos los desafíos globales y a su vez pues, estamos muy concentrados en empresas de materiales básicos y tenemos muchísima participación de microempresa. El total de empresas que hay en la industria son 3.561, es decir, el 5,2% del total Asturias, y de más de 200 empleados tan solo tenemos 27, el 0,8%, y un 47,3% son microempresas de menos de 10 empleados. La cifra de negocios pues, ascendió a 13.576 millones de euros, el número de empleados es ligeramente superior a 50.000 y los sectores que representan el 86% de la cifra de negocios y el 81% del empleo pues son la energía y las industrias extractivas, la alimentación, bebidas y tabaco y el metal. En términos de productividad, pues desde el año 2006 al 2014 estuvimos con una productividad positiva y a partir del 2014 al 2018 hemos vuelto a la senda de productividades negativas. ¿Qué otros factores claves debemos de tener en cuenta a la hora de hablar de la industria? Pues que cada unidad adicional de valor añadido bruto industrial genera una media de 1,2, es un 12% superior al impacto regional de la media del resto de ramas de actividad. Y cada empleo
que se genera en la industria genera un impacto de más de un 24% sobre el resto de ramas de actividad, lo cual quiere decir que la contribución al valor añadido bruto, la capacidad tractora y a la generación de empleo es muy significativa. De ahí la importancia, la concienciación que tenemos de no solamente mantener la industria, sino hacerla todavía más competitiva y obviamente que sean mayor el número de empresas que se puedan recoger con un programa de captación de inversiones. Bueno, ¿qué más podríamos hacer? Pues que representa el 98% de las exportaciones de Asturias, que es un gran receptor de la inversión extranjera. Tenemos más de 70 filiales de empresas extranjeras instaladas en Asturias y aproximadamente se invierten unos 50 millones de euros en I+D de los 98 totales. Bueno, algunas de las características que me gustaría compartir. Pues la primera es, como ya he mencionado, la elevada concentración del sector de materiales básicos, que son intensivos en capital, trabajo, I+D y consumo de energía. Todos ellos están afectados por la transición hacia una economía baja en carbono, que va a requerir importantes inversiones en I+D para el desarrollo de nuevos productos y procesos de fabricación. De la primera transformación industrial, pues yo creo que salió un potente sector metalmecánico, que denominamos actualmente de fabricación avanzada, que está muy bien posicionado en las cadenas de valor globales, cadenas de valor relacionadas con energía, petróleo y gas, petroquímica, energías renovables y siderurgia, pero estos sectores que son globales, pues obviamente tal como está evolucionando el mundo, excepto el de energías renovables, todos los demás pues van a entrar en cancelación o retraso de sus planes de inversiones. A su vez, también todos ellos están reduciendo sus precios. No hay alteración de demanda, con lo cual, pues bueno, lo que va a hacer es que durante un periodo prolongado estos sectores mantengan una actividad mínima sin apuestas por el crecimiento. Bueno, ¿qué más? Pues las empresas auxiliares, su consolidación generó un potente sector de servicios intensivos en conocimiento y mano de obra, cuyo principal desafío es la falta de flexibilidad para trabajar en las condiciones competitivas del mercado actual. Y creo que también es algo que debemos destacar, es que los centros tecnológicos, al igual que ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas de España y en Europa, están muy alejados de las necesidades de las pymes. Entonces, ¿qué nos va a pasar con la crisis del COVID? Pues que en la mayoría de los sectores se va a producir un descenso de ventas, por lo que vamos a tener un deterioro de rentabilidad y muchas empresas, pues su cuenta de pérdidas y ganancias van a mostrar números rojos. Las provisiones que vamos a tener que realizar sobre los activos, tanto fijos como de circulante, se van a incrementar para reflejar las pérdidas de valor y tendremos también que tener en cuenta la posible morosidad en el sistema. La liquidez de la empresa va a estar comprometida debido al aumento de la morosidad y al incremento de las existencias que no van a poder ser vendidas, lo cual va a generar tensiones de tesorería y los ratios de solvencia y garantía pues, se van a deteriorar, lo cual quiere decir que necesitamos urgentemente aumentar probablemente la deuda para financiar las necesidades de liquidez. ¿Cuál es la situación que tenemos en este momento, que es la quinta semana después del estado de alarma? Pues las empresas del metal, que acabamos de realizar una encuesta, lo que nos vienen a decir es que están a un 50-65% de utilización de la capacidad. Y las principales causas de la disminución son porque ha caído la demanda un 32%, por el cese temporal de sus clientes un 29%, por ruptura de las cadenas de suministro un 11%, por ausencia de personal el 8% y falta de EPIs el 7%. Y ya, ¿qué está haciendo cada sector o el sector industrial para gestionar la crisis y sus consecuencias? ¿Cuáles son las medidas que hemos implantado?
Pues hemos aplicado un protocolo de seguridad y salud laboral basado en las directrices de los Ministerios de Trabajo y Sanidad, que ha sido consensuado con los comités de empresa. Hemos adaptado los sistemas de trabajo, jornadas de verano, anticipando la jornada de verano a la Semana Santa, intervalos entre turnos, teletrabajo, etcétera, pero todo ello conlleva una reducción de capacidad productiva de aproximadamente el 25%. Hemos solicitado ERTEs por diferentes causas, entre ellos los de fuerza mayor, y estamos elaborando planes de contingencia económica y solicitud de medidas financieras con las entidades financieras en base a los avales aportados por el ICO. ¿Qué debiéramos de solicitar ahora ya? Bueno, pues medidas que hagan frente a la situación de insolvencia o dificultades económicas para las empresas, especialmente las medianas y pequeñas, son aplazamiento de la liquidación de impuestos más allá de los actuales límites que determinan las últimas normas aprobadas, aprobar una línea de crédito para el sector industrial, además de lo que han hecho con el ICO, tal y como están haciendo o van a hacer con otros sectores importantes de la economía española. Creo que es importante que no se incite a volver a niveles de endeudamiento empresarial que no son posteriormente sostenibles. Nos tienen que facilitar de nuevo el acceso a mercados y reformar los incentivos a las empresas expuestas a competencia internacional. Y creemos que es importante que se flexibilicen y se prolonguen los expedientes de regulación temporal de empleo, tanto los que se han tramitado por fuerza mayor como los que se puedan tramitar por causas productivas y económicas. ¿Qué otras medidas necesitaríamos para hacer frente a la adecuación a la demanda y reestructuración de las cadenas de valor? Pues lo primero, que tengamos una planificación veraz de cuál va a ser el proceso de desescalada del confinamiento. Necesitamos saber cuándo vamos a poder contar con nuestros recursos humanos para acometer una planificación de medio a largo plazo adecuada. Tenemos que facilitar todos los medios de conciliación que se van a producir, ya que es una de las maneras con las que podemos también animar a todas aquellas personas que hoy tienen dificultades, pues para que puedan acudir al trabajo. Hay que, como he dicho, agilizar los procesos de ERTEs. Tenemos que invertir en infraestructuras. Todo el teletrabajo se está demostrando que es posible, pero tenemos dificultades en que la infraestructura sea la adecuada para que realmente sean eficientes y competitivos. Y algo que creemos que también es importante, se tienen que crear equipos de expertos que ayuden a la gestión de las pequeñas, fundamentalmente de las microempresas. Creo que es muy importante que se ponga un equipo de gente con experiencia, con conocimiento multifuncional, que colaboren con todas aquellas microempresas que estén en dificultades para ayudarlas a recuperar la senda de seguridad. ¿Qué otras medidas con respecto a los sistemas de prevención? Pues necesitamos EPIs, test, saber si vamos a tener garantía de hacer una gestión adecuada con aquellas personas o equipos, grupos vulnerables para que se puedan gestionar adecuadamente. Necesitamos poner en marcha un mejor control del absentismo laboral y, obviamente, los formatos o la formación online de los sistemas de prevención. Creo que esos son, a grandes rasgos, lo que tendríamos que estar haciendo en el corto plazo. Y si tuviéramos que plantearnos algunas medidas pues, que vayan más allá, pues hay que hacer un plan de impulso a la demanda. Es importante para nosotros que entre los diferentes planes haya un específico para el sector de automoción. Creemos que es muy importante que haya un impulso de inversión y de industria 4.0. Asturias estaba inmersa en un debate sobre si el proceso de descarbonización era necesario, acelerado o no acelerado. Es el que es, y creo que esta es nuestra gran oportunidad para acelerar todas las inversiones y provocar una transformación del sector eléctrico y del sector industrial, pero realmente acogiéndonos a medidas de los planes europeos que nos van a determinar
o nos van a asignar muchísimo dinero si los gestionamos rápido y bien, y esta es nuestra gran oportunidad para compensar el descenso de la demanda en el resto de mercados. Y obviamente tendremos que hacer un plan de innovación que definitivamente esté orientado al mercado y deje de estar sistemáticamente pensando en ideas innovadoras poco prácticas. Bueno, y a modo de conclusión, pues quiero destacar que los sindicatos, los comités de empresa con las empresas tienen una excelente disposición a acordar las condiciones de trabajo, así ha sido. Entiendo que es un poco más difícil cuáles son las condiciones económicas asociadas, pero es algo que hay que poner en valor, que en este momento todos estamos concienciados de que tenemos que trabajar juntos. Hay muchísima preocupación por la demanda de los sectores tractores a nivel mundial. Somos conscientes de que todavía no ha llegado la primera ola de disminución de la cartera de pedidos y creemos que el mayor impacto lo vamos a tener a partir del segundo semestre del 2020. Y tenemos que gestionar de manera rápida la transición hacia una economía baja en carbono y acceder a esos programas y proyectos europeos. Por ejemplo, hace muy pocos días se ha puesto en marcha un plan de inversión de respuesta al coronavirus de 25.000 millones de euros, que va orientado a los sistemas de salud, a las pymes, al mercado laboral y a otros sectores vulnerables. Creo que es nuestra gran oportunidad. No podemos seguir con la inercia que hay en todo el sistema de innovación y de acceso al I+D y a proyectos e inversión que tenemos que hacer en Asturias para ponernos actualizados al siglo XXI. Y esto es todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Guillermo. Seguimos ya con el último sector que teníamos planteado. Carmen Moreno es la secretaria general de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias y Carmen nos va a hablar en nombre de toda la situación del sector servicios. Carmen, muy buenos días, cuando quieras, bienvenida. Muchas gracias y gracias tanto, yo creo que se me ve, ¿verdad? Vale, gracias tanto a FADE como a Ontier como a Sabadell por preparar esta jornada. Tengo que, en primer lugar, decir que estamos hablando de un sector servicios que representa el 71,7% del valor agregado bruto, según el IDEPA de esta comunidad autónoma, y por lo tanto pido por favor a las empresas y a sus representantes de este sector que si no se sienten nombrados, si al menos se sientan de alguna manera representados, porque va a ser imposible hacer un repaso de todos los sectores en este tiempo. Lo primero que hay que decir, yo creo que es de justicia, es que empresas del sector servicios, sociosanitario, de limpieza, de supermercados, de ayudas a las personas, han estado desde el minuto cero de esta pandemia en la primera línea sanitaria, en la primera línea de ayuda a las personas, y hay que hacerles un reconocimiento especial porque ellos han además soportado el primer golpe de esto, que es totalmente nuevo y que por lo tanto nos lleva a estar muchas veces improvisando también por parte de los sectores en lo que podemos hacer. Yo he intentado, con toda la información que se me ha proporcionado desde FADE, al cual os agradezco al equipo técnico todo lo que me habéis proporcionado, he intentado agruparlo en una serie de medidas que creo que son comunes a todas las empresas y dos medidas que pueden ser específicas en el corto plazo, es decir, en lo que deberíamos hacer en este año o pedir que se haga en este año 2020, según que las empresas de servicios lo sean de servicios a las personas o de servicios a las empresas. Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de las empresas de las que estamos hablando son pymes, micropymes, autónomos, es el tejido quizá más pequeño y por lo tanto en el que las medidas comunes pues pueden ser de mayor calado. Yendo ya a lo práctico, una de las cosas que nos hemos encontrado desde el primer momento es que las medidas financieras que en su momento puso en marcha el gobierno a través de los avales del ICO no estaban adaptadas al tamaño de estas empresas. A las empresas, a las microempresas y a los autónomos les llega mal la financiación. Y en este momento, bueno, la resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de ayer, con las medidas que va a poner a través del IDEPA y de Asturgar, parece que tienen un poco más de sentido. Es decir, no queremos que se trocee las medidas de financiación. Lo que necesitamos es que este tipo de empresas necesitan medidas de financiación que son a un poco más
largo plazo de amortización, con un tipo de interés que se pueda pagar, es decir, estamos hablando del 1,50 y nos parece que podría incluso rebajarse, y con de 1 a 2 años de carencia. ¿Por qué? Porque hay sectores aquí que van a salir muy tarde, van a salir más tarde que el resto de los sectores. Todo el sector turístico va a salir mucho más tarde que el resto de los sectores del sector servicios y van a necesitar que esa financiación les ayude a poder mantenerse. Una financiación que, por cierto, sostiene otro de los elementos que en muchos casos nos plantea problemas, y es el coste fijo del alquiler de los locales y de las instalaciones. Aquí ha habido soluciones un poco para todos, desde quienes han o hemos activado criterios jurisprudenciales para atender a estados de fuerza mayor en la renegociación, a quienes dicen que solo se puede solucionar por la vía de la financiación. Creo que sería importante establecer de alguna manera, bien sea por norma o bien sea por acuerdo, el que el coste fijo de los alquileres en estas empresas sea proporcional al tiempo en el cual han estado cerradas y que, por lo tanto, bueno, durante el tiempo de cierre no sea el mismo coste que el tiempo de apertura. Y en ese escalonamiento de la salida y de la vuelta a la actividad económica necesitamos que se aclare, o por lo menos ya diría que no se aclare, que se regule que las medidas laborales y fiscales tienen que durar un poco más. Las empresas van a poder abrir en el momento que se pueda, pero no van a hacer una facturación, ni muchísimo menos, como la que se hacía el último día del cierre. Y por lo tanto, las medidas laborales relacionadas con ayudas a la prestación extraordinaria de autónomos o los expedientes de regulación temporal de empleo tienen que permitir la incorporación paulatina de las personas a la actividad económica a medida que ésta se va recuperando. Eso debería aclararse, porque uno de los grandes temores de muchas de estas empresas es que si el día que abran la puerta estas medidas laborales van a desaparecer. Lo mismo ocurre con todo lo que tiene que ver con el aplazamiento y el fraccionamiento de tributos. A mí concretamente me llama mucho la atención que se hable de aplazamiento y no de fraccionamiento. Y en todo caso el aplazamiento a 6 meses es corto. El aplazamiento y el fraccionamiento de tributos y de impuestos, sobre todo, debería calcularse hasta finales del año 2020. Y una cosa que nos ha dejado a todos muy sorprendidos. ¿A partir del tercer mes de aplazamiento se pagan intereses? Sí, se pagan intereses. ¿En este momento estamos para pagarle intereses a la administración tributaria? ¿Realmente estamos para eso? ¿Es este el momento de pagar intereses a la administración tributaria? Nosotros creemos que no lo es. Por supuesto, todo aquello que tiene que ver con tributos, tasas, que tiene que ver con la actividad, ¿vale? Todo eso tiene que dejarse claro por parte de los ayuntamientos que tiene que desaparecer. Y hay un elemento en esta relación con las administraciones públicas que creemos que tiene que empezar ya a hacerse, y es eliminemos la burocracia obsoleta. Estamos en tiempos muy complicados. Yo diría que estamos en tiempos de guerra y vamos a tiempos de posguerra. Y en este momento, burocracias excesivas, procedimientos de trabajo como antes, el antes, carece de valor. Y ahí lo tenemos y influye no solo en la tramitación de las ayudas, no solo en las relaciones con las administraciones en cuanto a licencias, es que influye también en las condiciones para el trabajo, como les puede ocurrir a las empresas formativas cuando tengan que hacer frente a cómo dar formación digitalizada a los desempleados que lo van a necesitar. Todos los procedimientos burocráticos que hasta ahora habían sido una traba deben ser eliminados de un soplido, pero de un soplido rápido ya, porque no se puede trabajar como antes, porque el antes ya no existe. Cuando en esta división que pretendía hacer de las empresas de servicios a las personas y servicios a las empresas que tienen relación con los servicios a las personas, y ahí estamos hablando del comercio, estamos hablando de la hostelería o estamos hablando del transporte, por ejemplo, se van a enfrentar a una realidad en el momento que van a abrir las puertas, y es lo que se puede llamar la hipocondria social. El miedo al otro, el miedo al contagio, el miedo al contacto, el miedo a coincidir en un espacio de público, incluso en la calle, con más gente. Porque las ciudades ahora están vacías y desgraciadamente nos hemos acostumbrado a que eso es la seguridad. Hay todo un trabajo que hacer por parte de las empresas para dar esa confianza y esa seguridad que tiene que partir de elaborar protocolos de seguridad sanitaria para las empresas, permitir la adquisición de equipos de seguridad con mayor rapidez y también tener en cuenta que empresas como el transporte
transporte de viajeros que van a tener que respetar medidas de separación, eso puede llevar a la necesidad de volver a renegociar los contratos que existían a este momento. Y parte también eso de la confianza. En el mundo de la construcción también se decía, y me llamaba la atención, y en el mundo agroalimentario, la confianza. Hay que comunicar y hay que hacerlo desde todas las instancias, las públicas y las privadas, los medios de comunicación y la obligación de cada uno. Hay que comunicarle a la ciudadanía en Asturias que las empresas asturianas son seguras y que las empresas asturianas han sido solidarias en esta crisis y que, por lo tanto, cuando gastemos y consumamos y hagamos gasto en esta comunidad autónoma, estamos invirtiendo en su economía. Y esta es una obligación que va más allá de individualmente cada empresa. En parte es una responsabilidad también de los que somos federaciones. Los servicios a las empresas, y creo que voy cumpliendo más o menos el horario. Los servicios a las empresas dependen de lo que ustedes hagan, de lo que la industria, la construcción y el agroalimentario haga. Y dependerán de su desarrollo. Pero dependen también mucho de la administración pública. La contratación pública tiene que mantenerse y agilizarse. Agilizarse significa los procedimientos burocráticos hasta ahora no funcionan, ya no valen. Y eso va a depender una gran parte de la industria de servicios, del sector servicios en tecnología, en publicidad, en formación, en servicios audiovisuales. Lo que no entendemos tampoco es por qué no se hace el pago a proveedores. El pago a proveedores por parte de ayuntamientos, administración autonómica y nacional es urgente. El dinero hay que ponerlo encima de la mesa. Los remanentes tienen que estar a disposición del pago de las facturas. No se puede mantener que haya facturas sin pagar. Me consta que en algunos sitios todavía del año 2019. Y luego va a haber que incentivar determinadas cosas por parte de la administración pública. No estamos hablando de subvencionar. No estamos hablando de que se subvencionen las empresas de servicios. Estamos hablando de que la administración pública tenga el peso en compra y en facturación que siempre ha tenido y que debe seguir teniendo. Y con esto creo que hice un repaso pidiendo 1000 disculpas de que haya alguna parte del sector servicios que no se haya visto nombrada, pero espero que de alguna manera representada. Carmen, muchas gracias además por este esfuerzo de concentrar un sector tan amplio. Yo creo que lo has hecho francamente bien. Bueno, como sabéis, habíamos planteado la posibilidad de hacer algunas preguntas. Vamos un poco mal de tiempo, entonces vamos a limitarlas, yo creo que un par de ellas. Nuestra compañera Marta Álvarez, que es nuestra economista del Servicio de Estudios Económicos de FADE, ha estado pendiente de las preguntas que nos han llegado tanto por el chat como por vía correo electrónico. Marta, cuéntanos por dónde van las inquietudes de nuestros espectadores y adelante, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Ante todo, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores y sobre todo a los ponentes que han hecho unas intervenciones, yo creo, verdaderamente interesantes todos. También a las numerosas personas que nos están siguiendo. Teníamos muchas preguntas para todos ellos. Es difícil seleccionar solo un par de ellas. Entonces, si os parece, voy a hacer una únicamente a Carmen Moreno, ya que representa un sector tan amplio, tan difícil de resumir, y luego una un poco transversal, más genérica a Ramiro Lomba para cerrar. Entonces, a Carmen Moreno la pregunta. En concreto, ¿qué necesitarían sectores de servicios, en particular comercio, hostelería, para organizar la salida del confinamiento? De manera que se pueda minimizar en lo posible un daño que evidentemente va a ser importante en sectores que llevan tanto tiempo parados. Y luego también, por ser un sector particularmente afectado, los ingresos están quedando fuera de algunas de las líneas de ayudas del Principado de Asturias. Rápidamente, ¿qué necesita el sector de comercio y servicios para salir? Dos cosas para empezar antes de abrir la puerta. Medidas de protección para los trabajadores, las trabajadoras y la clientela y un protocolo claro de seguridad. Luchar contra ese miedo y esa hipocondría social del miedo a contagiarnos. La seguridad, hoy la seguridad sanitaria, va a ser uno de los elementos que distingan a las empresas. Y la segunda que necesitan es que les digamos a los vecinos y a las vecinas, a la gente que vive en nuestra ciudad, que igual que hasta ahora han tenido la tienda y el bar y el restaurante
y el hotelito cerrado y a las 8 de la tarde salían a aplaudir a los sanitarios, esa misma solidaridad se tiene que demostrar cuando vayamos a comprar. Cuando vayamos a comprar en la ciudad, porque es como invertimos en la ciudad, es cuando compramos en la ciudad. Y esas empresas que van a recibir esas compras, a su vez van a invertir otra vez en la ciudad. Yo creo que ese sentimiento que también se ve un poco en el agroalimentario, ¿no? El de consumir el producto propio, y que puede sonar incluso a antigua autarquía, hoy para algunos servicios va a ser fundamental para salir de este año, por lo menos. Respecto a la medida de los autónomos societarios que podrían tener derecho al cobro de los 400 euros y que no lo tienen, la explicación que se nos ha dado es que el presupuesto era 4 millones de euros, los posibles destinatarios, sin contar a los societarios, 12.000, se calculaba que 10.000 por 400 son 4 millones de euros. No seré yo quien defienda esta limitación en la medida, pero es verdad que los medios económicos siempre son más escasos que las necesidades. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, para terminar, ya que no nos da tiempo a hacer más preguntas, es una pena porque sería muy interesante ampliar con otros sectores, pero bueno, para terminar con un poco de optimismo, que nos genere un poco de confianza de que podemos salir de esto, preguntar a Ramiro Lomba, bueno, si nos puede hacer hacer un poco de hincapié para terminar en las fortalezas, las características diferenciales que citaba en su intervención que tiene Asturias para poder afrontar esta situación. Por ejemplo, su menor nivel de endeudamiento o su estructura productiva ciertamente diferente a la de, por ejemplo, el conjunto del país. Simplemente por cerrar con un poco de optimismo y por cerrar un poco más optimistas. Ramiro, ¿estás por ahí? Hola. Bueno, debe haber algún problema ahora de la conexión con Ramiro. Bueno, Ramiro citaba eso, la diferente estructura productiva de Asturias, con mayor peso de sectores que bueno, se están de momento viendo menos afectados por esta situación y nuestro menor nivel de endeudamiento en particular. Si te parece, bueno, puedo aprovechar para hacer una pregunta a otro sector. ¿Sí? A Francisco San Martín, del sector primario, que bueno, nos hablaba del esfuerzo que están haciendo para mantener producciones. En todo caso, es posible que la caída de rentas y de la demanda que anticipábamos en las primeras intervenciones sobre el impacto general también repercuta en una caída del consumo para el sector primario. Entonces, ¿cómo ven ellos que pueden afrontar esta situación y qué apoyos van a necesitar? Sí, me escucháis, ¿eh? Sí, realmente eso es innegable que sucederá, pero yo dividiría un poco la industria agroalimentaria y el sector rural en dos dedicaciones principales, ¿no? Una es la que se dedica más a productos de consumo y otra aquellos que su destino de sus producciones va más indicado a la hostelería y la restauración. Este segundo grupo obviamente están teniendo ya dificultades ahora y lo tendrán en un futuro. Se comentaba anteriormente que, bueno, que Asturias no tiene tanta dependencia del turismo, no tiene tanta dependencia efectivamente en cuanto a volumen de negocio de hostelería, de restauración, pero sí en aquellos agentes que suministran al turismo y al mundo rural, ¿no? Y en este caso, pues los pequeños industrias queseras, el sector de la carne, no de la parte de la carne que se consume en los hogares, pero sí toda la parte de vacuno mayor, etcétera, etcétera, que va destinada a la restauración e incluso productos de huerta, en la cual Asturias, bueno, pues tiene una menor producción que otras zonas de España, pero que también es importante. Yo, como decía también en mi intervención, yo creo que
en la parte que nos dedicamos, a aquellos que se dedican a la producción de productos de consumo en el hogar, obviamente se pasará mal, pero menos mal que cualquier otro tipo de negocio de industria. ¿Por qué? Pues que al final en las crisis todos miramos hacia lo indispensable y obviamente una de las cosas indispensables es la alimentación y comer. Entonces, creo que en ese aspecto hay que dar un poquito de optimismo al sector primario, porque si bien en otros momentos de expansión no somos las estrellas de la industria ni de la economía, en estos momentos yo creo que sí podremos transitarla mejor. Y después sí es cierto que todos aquellos productores que tienen la parte principal de su negocio dedicada a la hostelería, pues que lo van a pasar mal, con lo cual, ¿qué se necesitaría? Bueno, pues también, como decía Carmen, bueno, pues conocer exactamente cuál va a ser el proceso de desescalada, cómo se va a abrir estos negocios y obviamente tener financiación para este tránsito, porque si no pueden quedar muchas industrias, muchos productores por el camino. Marta, ¿me permites un momento, por favor? Sí, claro. Sí, ya que no está Ramiro, no trato de suplantarlo, pero déjame decir una cosa, que entre esas otras fortalezas que Ramiro seguro citaría, hay una que no ha aparecido y que me resisto a que no aparezca, que es la universidad, ¿no? Y el conocimiento en general en Asturias. Yo creo que la universidad está demostrando en algunas parcelas la utilidad social, no solo formativa, en momentos como este, y en cualquier caso nos plantea un reto de ser más exigentes con nosotros mismos para adecuarnos todavía mucho más a las necesidades productivas, sociales y de la región en general, ¿no? Yo creo que, por no extenderme y decirlo muy rápidamente, yo creo que en Asturias hay cantidad de oportunidades para dar una visión positiva, como tú decías al final, ¿no? Muchas veces, fíjate que creo que se trata de eliminar obstáculos que impiden que esas oportunidades se desaten, ¿no? Y se aprovechen. Y creo que tenemos muchos recursos y que lo que nos falta es acertar con el guiso, verdaderamente para poder cocinarlos adecuadamente. Pero en todo caso mi intervención era para reivindicar un papel de la universidad, no solo para citarla, sino una autoexigencia a nosotros mismos para que verdaderamente de esta salga también una universidad mucho más conectada con la sociedad. Gracias. Aquí. Sí, gracias. Creo que he visto que está Ramiro por ahí. A lo mejor puedes, Ramiro, si has escuchado la pregunta de Marta, puedes encender el micro, que es importante, y contestarle. Con eso cerraríamos, ya daríamos paso a Pablo. Ramiro. Nada, pues nada. No conseguimos escuchar a Ramiro. Bueno, pues vamos terminando ya. Reiteramos las gracias a todos y vamos ya a encarar ya la parte final de esta sesión, para la que vamos a contar con Pablo Junceda, el director general del Sabadell Herrero. Pablo, acuérdate de encender el micro cuando hables. Te reiteramos las gracias por la colaboración del Sabadell Herrero en esta sesión y te pedimos que compartas con nosotros unas reflexiones finales. Cuando quieras, Pablo, muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Yo tengo miedo de olvidarme de agradecer a cada uno de vosotros. Tengo la mesa llena de notas. La verdad es que es un lujo haber podido contar pues, con la opinión académica y también práctica de Juan, de Ramiro, de Paco San Martín, María, Guillermo y Carmen, ¿no? Yo os diría, para cerrar esta sesión, que la verdad en FADE en estos momentos considero que estáis haciendo las cosas fantásticamente bien en un momento en los que el mundo empresarial necesita ideas y necesita un poco claridad. Y por tanto nosotros, junto con Ontier, yo creo que nos sentimos muy cómodos ayudándoos en todas estas tareas. Mirad, 3 ideas. La primera es que todos tenemos o todos deberíamos tener claro que cuanto antes debemos entrar en una nueva normalidad. Una nueva normalidad que va a ser bastante diferente a la que hemos vivido hasta ahora, porque este último mes nos ha afectado a todos,
en lo social, en lo económico, en todos los órdenes que queráis. Pero la nueva normalidad, en la medida que podamos, tenemos que empezar ya a afrontarlas en las organizaciones. Mirad, lo que más claro me queda de la sesión de hoy es que todos los sectores que habéis hablado lo tenéis absolutamente claro lo que necesitáis en este momento. Absolutamente claro. Y entonces me quedan dos patas que deberían tenerlo claro también. Una es la pata de la financiación, que es la pata bancaria, y otra es la gubernamental. Mirad, yo puedo hablar de la que conozco un poco más y lo he hablado con mis colegas. En esta ocasión, y os lo digo porque es la única instrucción que tienen los equipos, es atender la pata de la financiación. Y me consta que esto es así en todas las entidades. Está claro que en esta situación los bancos no vamos a ser un problema, sino que vamos a ser una solución. Por tanto, si esto os tranquiliza, yo os lo debo decir. Y ahora nos queda la pata gubernamental, en todos los aspectos, gobierno local, gobierno autonómico, gobierno nacional y sobre todo el governance europeo, que tendrá mucho que decir. En estos momentos creo que no es momento de ser temerosos, sino que nuestros gobernantes tienen que ser valientes en pegarse al mundo de la empresa, preguntarle qué necesitan. Si hoy tuviésemos alguno de nuestros gobernantes, ya digo, locales, autonómicos, nacionales, europeos, escuchando lo que se ha dicho hoy de los diferentes sectores, está claro que esta tarde podríamos tener muchísimas soluciones. A partir de ahí, os voy a decir una pequeña visión de cómo nosotros lo estamos viendo en el banco. Mirad, nuestra visión es que la situación y la recuperación va a ser en forma de V. Pero si cogéis una V mayúscula, la patita de la izquierda va a ser profundísima. Ya está siendo profundísima. Pero la patita de la derecha de la V va a ser muy pequeña. Esto quiere decir que por el camino, en estos meses, se va a perder mucha riqueza. Y tenemos que prepararnos porque esto va a ser así. Yo le digo a muchos empresarios, el cash flow ya no importa. Importa el flow del cash. Es decir, en qué medida vamos a empezar a perder recursos que vamos a necesitar. Y que nadie piense que, oye, yo voy con 3 meses, con 2 meses. No, 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 no. Hagamos las cosas con tiempo suficiente. A alguien le escuché hablar de 1 año, 2 de carencia. Claro que sí. Es que esto va a tardar más de lo que muchos pensamos. Y en banca siempre decimos, cuando algo puede salir mal, al final sale mal. Entonces, señores empresarios, esto no va a ser fácil y, como decía hoy en una entrevista al Financial Times el presidente de la República Francesa, está en la primera página de La Expansión y os lo leo. Es tiempo de pensar lo impensable. Es tiempo de pensar lo impensable. Y esto quiere decir que tenemos que ponernos a pensar que esta nueva normalidad es de digitalización, esta nueva normalidad es de una gestión mucho más diversificada, tanto de proveedores, tanto de clientes. Tiene que ser una gestión muy de volver a lo local, muy de volver a lo local, de volver a consumir producto local, de volver a reforzar lo que tenemos muy cerca y direccionar de una manera completamente diferente. A partir de ahí, yo puedo hablar por la parte que me corresponde. Yo creo que en el ámbito financiero se va a estar, de verdad lo creo, profundamente a la altura, y os diría que en el mundo empresarial y académico sigáis hablando con tanta claridad como estáis hablando hasta ahora. No escucharos sería una insensatez y no tomar decisiones valientes sería una insensatez mayor todavía. Mucho ánimo y a Fade y a Untier, la verdad, y a todos, por supuesto, los ponentes, muchísimas gracias por estar aquí y ayudarnos, que es al final ayudarnos a todos con ideas y con reflexiones. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Nos esperamos el lunes en el webinar que vamos a celebrar con Asturgar para conocer la nueva línea de financiación para autónomos y pymes. Un abrazo a todos
Mucha salud para vuestras familias y mucho ánimo a todos. Gracias.